Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Hoy, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, vamos a hablarles de una iniciativa privada que se ha puesto en marcha en Millana, que la han visto a través de nuestros servicios informativos y que es un claro ejemplo para poder revitalizar el mundo rural y para también hacer algo por los demás a través de la solidaridad. Uno de los responsables, o el primer responsable de este centro de discapacitados que se ha abierto en Millana, es Críspulo Doñoro, que es portavoz de la Fundación Virgen de la Fuensanta. Muy buenas noches. Buenas noches. Es una iniciativa privada que surge en un municipio chiquitito como es Millana y que tiene una historia con mucho trasfondo, porque es una idea, un sueño que usted perseguía desde bien chiquitito. Evidentemente es un sueño desde que tenía 3 años, no exactamente desde que tenía 3 años. Cuando tenía 3 años sufrí la polio, que es mi defecto físico. Ojalá este fuera el defecto más grande que tuvieran los discapacitados, pero la época en que se produjo esta polio eran unos años difíciles, como era en las zonas rurales, no solamente en las zonas rurales. Yo creo que en toda España era un momento difícil, pero también en los pueblos mucho más. Y además procediendo de una familia muy humilde como la mía, porque mi padre pues era lo que se llamaba en aquellos tiempos un jornalero que se dedicaba pues a hacer lo que podía para sacar adelante su familia, desde hacer un barranco, picar la piedra de la carretera, sacar patatas en la campiña de Guadalajara y dormir en la cuadra, que era donde dormían la gente que iba a trabajar. No lo digo con ningún resentimiento ni con una... Era lo que había en la época y entonces pues había que sacrificarse para poder vivir. Yo desde muy joven pues sentí más la angustia de mi padre por que yo pudiera salir adelante, porque en aquella época si tenías un defecto físico realmente se te llamaba inútil total, porque si no podías ir al campo, no podías cavar, no podías arar, no había otra salida. Si no había medios económicos, pues tampoco podías preparar una carrera o algo, porque no había indudablemente los medios que tenemos hoy para poder acceder a la universidad o a cualquier tipo de oficio y tal. Entonces siempre me hice la idea, la ilusión, que si algún día tenía posibilidades, pues haría algo para ayudar a los demás, para evitar aquella angustia que veía en mis padres. La vida me ha tratado bien, con mucho esfuerzo, con sacrificios. Soy una persona que empecé a trabajar con 14 años y que no he conocido absolutamente ni un solo día el paro. Y entonces, bueno, pues con esta idea y partiendo de la base que en Millana es donde se desarrolló toda mi vida infantil y juvenil. No había pues, mejor sitio. ¿eh? No había mejor sitio. No había mejor sitio ni mejor gente donde realizarlo, porque yo siento el agradecimiento profundo a todos los chicos que vinieron a la escuela conmigo, que jamás me sentí disgregado del grupo, ¿no? Siempre me trataron con un afecto, fui uno más, no sentí absolutamente ningún complejo en ningún momento. Eso para una persona que tiene una discapacidad es muy importante, porque si no te aceptan los niños que van al colegio contigo, por muy inteligente que tú seas, por mucho tiempo que le dediques a estudiar o tal, pero si no quieren jugar contigo, tú te vas a tu casa y te puedes aprender de memoria las enciclopedias que teníamos entonces. La enciclopedia Álvarez te la podías saber de memoria, pero eso no te daba ninguna posibilidad. La integración era lo más importante para sentirte pues como otro niño o cualquiera. De otra manera, si no te dan ese trato, pues sería un martirio ir a tu casa, esconderte, que no te vean, que no tal. Entonces, afortunadamente yo tuve una suerte enorme en ese sentido, y luego la gente del pueblo pues fue también muy solidaria. Mi padre se preocupó de hablar con los maestros que había entonces, que eran maestros no profesores, se dedicaban
las 24 horas del día a ejercer. Posiblemente a nivel cultural no tuviéramos unas enseñanzas o una cultura grande, porque hay que reconocer que íbamos 40 o 50 niños a la escuela con una sola persona que tenía que dar desde los 6 años a los 14 años. Era la gran dificultad de aquella época. Era la gran dificultad, pero sin embargo sí que nos inculcaron unos valores morales y éticos que son los que nos han servido para podernos defender después. El pueblo pues se portó, yo hice gracias a estos maestros hasta segundo de bachiller, porque cuando se fue el último maestro, el que vino, ya no se sentía el hombre con capacidad para seguir, y entonces pues recibí la ayuda del pueblo, del alcalde, del juez, del secretario, las fuerzas vivas que llamarían ahora, pues para que entrara en el ayuntamiento de auxiliar administrativo, que era realmente donde podía hacer algo que no tenía nada que ver con la minusvalía. Eso me sirvió a mí, pues fueron los primeros pasos de un aprendizaje muy importante para venirme a Madrid con 17 años, que era cuando ya empezaba a dejar de ser crispulín y empezar a tener que ganarme la vida. Y bueno, pues no fueron momentos fáciles tampoco, porque en aquella época no era como hoy irse a un hotel o irse a una pensión. Yo dejé a mi padre, dejé mi familia, dejé mi novia incluso, que fui muy adelantado, ya tenía novia con 17 años, además formal, y que es mi mujer, o sea. ¿Qué ha continuado con usted a lo largo de todos estos años? A todas estas personas, a los alumnos, a los profesores, a las fuerzas vivas del pueblo se les rinde homenaje de alguna manera en este centro porque están muy presentes todos ellos. Es el primer homenaje y el que era de obligado cumplimiento. Las butacas del auditorio todas llevan el nombre de los chicos que vinieron conmigo a la escuela. Y luego pues las salas más importantes, como puede ser la sala de exposiciones, lleva el nombre de un maestro, el auditorio lleva el nombre de otro maestro, la biblioteca lleva el nombre de otro maestro y el patio más importante de la fundación de recreo, por llamarlo de alguna manera, lleva el nombre de otro maestro. Entonces era lo primero, un homenaje, que había que hacer un homenaje, y también la última fila del auditorio lleva el nombre de todas las personas, 14 o 15 personas representativas del pueblo entero, porque no son los que hay allí, es que no había más espacio para poner más nombres. Entonces los que realmente intervenían entonces en el pueblo están allí, pero el homenaje es para todas las personas que yo conocí en mi infancia y en mi juventud y que desde luego tienen el recuerdo en mi corazón y en mi mente, no las olvidaré nunca. Este centro ha supuesto de momento que se pongan ya de manera efectiva 5 puestos de trabajo en marcha en una zona rural como es Millana, que es una fantástica noticia que acogemos todos muy bien. Pero además el objetivo de este centro es, de alguna manera, y siguiendo las palabras que usted decía en la inauguración, que todas aquellas personas que acudan al centro encuentren a una familia, se encuentren protegidas y se encuentren apoyados, tanto las personas que son discapacitadas de nacimiento como aquellas que sufren algún tipo de discapacidad por motivo de algún accidente. Evidentemente, nosotros somos una fundación muy pequeña, muy humilde, como acabo de explicar de la historia que crea la fundación, pero queremos aportar algo nuevo, que en las fundaciones grandes hacen una labor enorme, extraordinaria, que nosotros admiramos, pero nosotros queremos llegar a la sensibilidad, a la convivencia de esas personas por la experiencia que podemos haber pasado, vuelvo a repetir, separando la distancia del tiempo, que es importante y que juega a favor de los tiempos de ahora, y lo que pretendemos es crear unas becas, que es lo que hemos anunciado, ya están creadas las becas, que es lo que hemos presentado, pues para las personas de 6 a 20 años. Entonces empezamos con ayudas de chicos de 6 a 15 años, pues para que tengan la asistencia de ir al colegio, porque ya sabe que ahora hay problemas con los niños que se tienen que desplazar
y hay en algunos casos que el transporte público no llega, pueden tener problemas económicos, entonces, bueno, pues ayudarles un poco con una beca modesta que les pueda resolver el problema para ir al colegio en las distintas materias que tengan que hacer hasta los 14 o 15 años. Después hay otras becas para preparar el acceso a la universidad de gente que tenga una capacidad pues para ser médico, ingeniero, cualquier carrera universitaria que va a hacer. Y luego tenemos otras becas que son para la propia universidad, para que estén yendo a la universidad. También tenemos, para poder ayudar, unos premios, un premio de cuentos que está dotado con 3.000 euros en efectivo, que es para discapacitados físicos. Vamos a tener nuestro propio premio, no es que nosotros queramos hacer discriminación, pero lo que queremos es ensalzar los valores de la gente que tiene una discapacidad física, pero no mental. Entonces, cualquier persona que tenga entre 10 y 20 años puede escribir un cuento, nos lo puede mandar a la fundación, las bases estarán publicadas en nuestra página web y tendrá un premio en efectivo de 3.000 euros que habrá a repartir 2.000, 600 y 400. Habrá una cesi de 600 y otro de 400. Otro premio de pintura que con las mismas condiciones y el mismo dinero a repartir con los dos accesis. Quiere decir esto que nosotros la ilusión que tenemos es poder ayudar a todas las personas que tengan una discapacidad y que puedan sobresalir en cualquier campo. No necesariamente unos pueden ser unos buenos pintores y unos malos estudiantes. Para escribir es más difícil porque si no están muy metidos en el tema de la filosofía y de tal, no podrían escribir, pero y también, ¿por qué no?, podremos ampliar a campos como puede ser la música, porque entiendo que no vemos mucho a gente de la música ni en las televisiones, ni en los periódicos y tal, pero yo estoy convencido que hay gente que lo hace muy bien y que merece una oportunidad. No vemos muchos, pero tenemos uno que yo creo que lo conoce toda España. No vamos a hablar del maestro Rodrigo, que era ciego, pero sí que podemos hablar más reciente de Zubiri, este chico Serafín Zubiri, que es ciego y que además es una admiración de que pueda cantar, de que pueda tocar el piano, y luego lo que yo sé que este hombre pues hace deporte y tal. Eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer con las personas que tienen una discapacidad y que les queremos ayudar en todos los sentidos. Después tenemos unas becas de residencia también para el verano, pues para chicos de 10 a 15 años, chicos y chicas, y de 15 a 20 años, separando por la edad porque serán temas distintos y cosas diferentes las que tendremos que hacer para que convivan con nosotros en el centro pues mínimo un mes. Pero no es un tema de un internado o de un tema que vayan a hacer un curso, no, irán allí en plan de entretenimiento. Evidentemente aprovecharemos el tema para enseñar algo, puede haber un curso de inglés, puede haber un curso de informática, puede tal, pero lo que queremos es premiarlos y sentirnos como su familia, o sea, estar allí, contarnos nuestras cosas, nuestras dificultades y que aprender unos de otros también. Sí, y contarnos cosas que nos pueden servir para corregir, porque puede haber un minusválido muy abierto que no necesita ayuda, pero hay otros que puede tener un tema pues de complejo, de lo que sea, y lo que pretendemos es que vengan personas que tienen una discapacidad importante, pero que nos hayan demostrado, pues como nos demuestran los paralímpicos todos los días. O sea, cuando vemos en la televisión estos, por eso estamos en contacto con el Comité Paralímpico Español, que yo los admiro profundamente, porque ver cómo una persona juega al baloncesto desde una silla de ruedas o nada sin tener brazos y tal, pues hay una admiración personal desde mi punto de vista de discapacitado, pero los admiro principalmente desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde la constancia, que eso, discapacitado o no, lo deberíamos tener todas las personas. Mi frase preferida es que detrás de cualquier éxito siempre hay un sacrificio. No se puede tener éxito
sin sacrificio en ningún sentido de la vida. Vendas zapatos, tengas una carnicería, nadie te regala nada, hay que sacrificarse por conseguirlo. Y entonces si una persona que no tiene ninguna discapacidad se le exige el esfuerzo, sacrificio, etcétera, pues cuando nos encontramos con una persona con una discapacidad que es capaz de correr los 3.000 metros, no entiendo mucho de atletismo, pero verlos correr y ver hacer esas cosas, pues yo creo que nos deben dar un ejemplo y que todos debemos ser solidarios en ese sentido y poder ayudar, porque ¿quién no tiene en su familia un discapacitado físico? Puede tener un hijo, puede tener un primo, un hermano. Todos tenemos a alguien cerca. Todos tenemos a alguien cerca. No podemos dejar que el Estado nos resuelva todas las cosas. Podemos pedir ayudas, pero hay cosas que nosotros tenemos y debemos que hacer por la sociedad. No es solo qué hacen por mí, sino qué puedo hacer yo por los demás. Y ese es el principio fundamental de esta fundación, y pensado con una edad infantil, en una edad donde yo no conozco a ningún niño que sea malo, puede ser travieso, pero creo que la bondad, todo esto son virtudes los que tienen los niños. Si yo me hubiera olvidado de cuando era Crispulín, si no lo hubiera llevado dentro de mí y lo hubiera llevado como la carga de conciencia, que tú has dicho esto, que tú estabas así, que tú eras uno de los que necesitaban y te ayudaron, si me hubiera olvidado de eso, pues seguramente no hubiera hecho nada, porque cuando llegas a ser adulto entras en otra etapa de la vida y entonces es cuando vienen los pecados capitales que lleva todo ser humano. Nos gusta comer, nos gusta viajar, nos gusta tener un coche fenomenal, nos gusta tener una casa magnífica, y entonces hacemos un mundo diferente sin mirar hacia atrás. No es, en este caso, lo que nosotros queremos, y lo estamos demostrando con el tema de la fundación. Miramos atrás y nuestra frase es: recibir nos hizo ser agradecido, dar nos hace feliz. No hay nada más hermoso que dar. Han ayudado en la puesta en marcha del centro que se ha abierto en Millana el Grupo Líder con los fondos, Fadeta, a través de los fondos de Líder, también la Junta de Comunidades, el Ministerio de Agricultura y la Diputación Provincial, ayudando a que la inversión fuera menor para ponerlo en marcha y poder ayudar a través de todas estas becas, talleres y cursos que ustedes quieren poner en marcha. Pero todo aquel que quiera puede ponerse en contacto con ustedes para seguir colaborando. Necesitamos que se pongan en contacto con nosotros para colaborar. No les pedimos grandes cantidades, porque creo que la solidaridad no está en la cantidad. Cada uno puede aportar lo que realmente pueda. Hay donaciones ya en la fundación que pueden ser de 10 euros o de 15 euros o de 30 euros, que nosotros agradecemos de una manera muy sincera. Hay otras donaciones muy importantes que también tienen ya su homenaje, porque hay 2 plantas y cada planta lleva el nombre de nuestros benefactores en una cantidad evidentemente importante de dinero que nos ha ayudado a lo del centro. Hay habitaciones que llevan el nombre de gente que nos ha ayudado, que nos sigue ayudando, que siguen colaborando con nosotros, porque lo que queremos es hacer un homenaje y un agradecimiento a todos los que nos ayudan. Nosotros no queremos aparecer en ningún sitio, porque nuestra responsabilidad o lo que nosotros queremos es que la fundación transmita un mensaje de solidaridad, pero sí queremos agradecer a todos los que colaboran con nosotros ese esfuerzo, ese sacrificio y ese afecto que nos demuestran cuando se incorporan a nuestro proyecto. Entonces me hablaba del tema de Fadeta y del tema de la aportación de los fondos LEADER, que son fondos europeos. Esto para nosotros pues ha sido una bendición, porque la fundación se creó hace 20 años con pequeñas aportaciones que podíamos hacer mi familia y yo, porque vuelvo a repetir, no hay fortuna, no hay negocios, de una forma modesta. No me estoy quejando, no estoy diciendo que me haya ido mal en la vida, pero no somos millonarios, no tenemos tal. Y hemos ido
aportando un dinero poco a poco, cada año, porque la fundación hace 20 años que se constituyó, hasta que hemos tenido un dinero suficiente para hacer el centro, que era pues la base. Si no teníamos un sitio donde estar, difícilmente nosotros podíamos desarrollar nuestra actividad. Teníamos muchas promesas de gente que nos iba a ayudar, y además de una manera sincera, pero nos encontramos con la crisis. Entonces la gente que nos podía ayudar, pues habiéndonos llevado 20 sacos de cemento, o llevándonos 3 lavabos, o llevándonos, no sé. Cada uno como pudiera. Cada uno como pudiera, pero dentro de la relación que yo me he dedicado, que era la construcción, pues hubiera tenido ayudas de ese tipo. Entonces vino la crisis, dentro de lo que yo podía ganar, mis ingresos también se disminuyeron, y la crisis nos afectó a todos. Creo que fuimos valientes en seguir con el proyecto, porque era lo que más nos importaba en ese momento, y bueno, pues nunca habíamos pensado en el tema de subvenciones ni nada de nada, y en ese momento pues aparece Fadeta, en el sentido que nos dicen, pues hay unos fondos LEADER que hay para las inversiones de las zonas rurales, no sé qué. Nosotros contamos nuestro proyecto, Fadeta lo aceptó muy bien, lo comprendió, trabajó por él, lo transmitió a las autoridades de Castilla-La Mancha, lo consideraron proyecto de interés regional, y recibimos una subvención pues muy jugosa, que nos compensó con las promesas incumplidas, pero no incumplidas porque fueran falsas, sino por la situación. Entonces, de ahí nuestra fe y nuestra esperanza en seguir adelante. Se cierra una puerta, pero se abre otra, y la puerta de Fadeta y de la Junta pues ha sido muy importante para nosotros, porque el hacer el edificio es lo más fácil que hemos hecho, es una cuestión de dinero, y pero tener un edificio vacío no tiene sentido. Para nosotros lo importante es la obra social. Si nos hubiéramos gastado el dinero, o no hubiéramos tenido esta ayuda de Fadeta en hacer solo el edificio, en este momento las posibilidades nuestras de dar becas y de ayudar a la gente serían menores, porque ese dinero pues nos ha venido muy bien para que la fundación modestamente tenga unos pequeños fondos, que yo creo que este año lo vamos a superar, y al año que viene y al otro, con la generosidad de la gente que nos va a empezar a conocer de ahora en adelante, y con los que nos están viendo por la televisión, estoy convencido que nos van a ayudar y vamos a ser importantes, siempre desde la modestia y la humildad. Digo importantes porque para nosotros será importante ayudar a 5. Si ayudamos a 7 será fenomenal, si ayudamos a 12 será fenomenal. No estamos en un tema de cantidad como las grandes fundaciones de empresas o tal, que yo desde aquí, como discapacitado físico, les agradezco todo lo que hacen por los discapacitados. Nosotros queremos ser un granito de arena ahí, aportando pues sensibilidad, conocimiento, no sé, ser su familia de los minusválidos. Y este es nuestro proyecto, con el que estoy tremendamente ilusionado y que le dedicaré todo el trabajo del mundo. Estamos en la semana en la que estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy es el día, a lo largo de toda la semana ha habido actos, entre ellos la presentación de este centro de discapacitados. No había mejor semana para poder presentarlo. ¿Usted considera que se ha evolucionado a la hora de integrarles en la sociedad? Se ha evolucionado muchísimo. O sea, yo he comentado con muchos amigos míos y con mi familia y con mucha gente que me siento muy ilusionado y muy contento, porque algunas cosas de lo que yo pensaba desde el punto de vista de la discapacidad, que yo pensaba que iba a hacer, que yo pensaba que había que hacer, pues no me han escuchado a mí, porque no me ha dado tiempo a decirlo, pero se ha desarrollado dentro de la propia sociedad, porque se han hecho muchísimas cosas. O sea, no es ni parecido la situación de la que había entonces y que yo conozco, donde, como decía antes, cuando tenías una discapacidad te llamaban inútil total, se libra de ir al ejército por inútil total.
Después, cuando tenía 13 o 14 años, empecé a venir a Guadalajara porque me empezaron a ayudar. Hice un curso por correspondencia de auxiliar administrativo que me vino fenomenal luego para mi... Y se llamaba Asociación Nacional de Inválidos Civiles, ANI. El nombre era... Casi nada. Era un poco tal. Después de llamarnos inválidos civiles, pues nos empiezan a llamar minusválidos. Bueno, antes también nos llamaban inválidos, luego minusválidos. Después de minusválidos nos llaman discapacitados físicos. Y hombre, en este momento ya se nos está llamando personas con capacidades diferentes. Creo que eso encaja en la realidad. Somos personas con capacidades diferentes, pero tenemos los mismos sentimientos, tenemos las mismas necesidades y tenemos absolutamente pues una igualdad. Pedimos una igualdad porque también podemos aportar a la sociedad pues cosas muy importantes, porque lo más importante es el cerebro, no que uno tenga una pierna solo o le falte un brazo. Dentro de vuestra profesión conozco a algún locutor que es cojo, no pasa nada, y además son buenos locutores. Hay un chico en Toledo que le llaman el Pirata, que trabaja en la cadena COPE, que también es paralímpico. Bueno, no paralímpico, es disminuido físico, y es un monstruo de lo que hace. Eso es lo que queremos nosotros, que la gente se dé cuenta que podemos aportar algo, que estamos ahí para algo. Y se ha cambiado mucho. En una casa de 7 pisos o de 8, pues había un ascensor, o no había ascensor, todo escaleras y un ascensor pequeño. Hoy, por las leyes, por el gobierno, tiene que haber pues unas rampas para que se pueda pasar con una silla, tiene que haber un ascensor con unas medidas determinadas, hay que hacer las puertas de entrada con una medida determinada del ancho para que se pueda pasar con una silla de ruedas. En la calle tenemos en los semáforos que pitan para facilitar a los ciegos. Claro, hay una preocupación por parte de la sociedad, porque antes lo decíamos, ¿qué familia no tiene cerca una persona con una discapacidad? No podemos ver un discapacitado físico como una noticia del periódico o de la televisión. Nos damos cuenta cuando lo tenemos cerca, y el que lo tiene cerca pues es el que se ha preocupado de que haya muchas asociaciones, de que haya muchas fundaciones, tal. Admiro profundamente pues a el síndrome de Down. Esto se ha hecho principalmente por las personas que tienen esa necesidad. El Estado habrá ayudado, pero los padres... Pero alguien tomó la iniciativa, claro, en un principio. ¿Quién toma la iniciativa? Pues el padre, que tiene la necesidad de ayudar a su hijo. Y yo creo que esto ha calado en la sociedad, que vamos por buen camino, porque todos los días vemos en la televisión anunciar a las grandes fundaciones su dinero y su interés en las personas con discapacidad, y yo creo que vamos por un camino muy bueno, y todo lo que hagamos será poco. O sea, nunca nos podemos poner un límite. Yo creo que la meta es muy larga para que estemos en un mundo mejor, más igualitario, más justo, y nos sintamos más felices, con menos egoísmo, con menos envidia. El dinero no nos da la felicidad. Lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo, pero seguiremos muy pendientes de todo lo que hagan ustedes a través de la Fundación Virgen de la Fuensanta. Críspulo Doñoro, portavoz de esta fundación, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por todo el trabajo, y porque aunque ustedes se resten importancia, es muy importante que iniciativas privadas pongan un pie adelante, den un golpe encima de la mesa y traten de también aportar ese granito de arena que estamos seguros va a conseguir muchas cosas positivas para todas las personas con capacidades diferentes, que pueden hacer mucho por este país y por esta provincia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a poner toda nuestra parte y vamos a trabajar todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años que nos queden de vida en este proyecto, y les agradecemos sinceramente que se acuerden de nosotros, que nos den la oportunidad de expresarnos de lo que queremos hacer, y que de vez en cuando vengan por Millana y nos controlen de que no son promesas, sino que serán realidades lo que allí vamos a hacer. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes una semana más. Apúntense rápidamente el email de la Fundación, info@fundacionfuensanta.es, y el número de teléfono 949 35
52 50. Sigamos trabajando para eliminar todas las barreras y que seamos por fin todos iguales. Buenas noches.